Esta serie le he puesto como título Llamados a fructificar. ¿Cómo le he puesto? Llamados a fructificar. Y a lo largo de esta serie hemos visto ya 4 mensajes: venciendo las barreras que impiden una vida de promesas, cuidado con la pereza espiritual, el fruto verdadero. Y la semana pasada hablé de tu posición determina tu condición. El día de hoy quiero tocar algo que Pablo habló y le escribió en su carta a los Filipenses, y acompáñame entonces a esta porción de la escritura, porque la luz que tú has recibido, digo conmigo, la luz que he recibido es para iluminar a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Estamos a una semana de las elecciones en nuestro país, y yo estoy convencido, amado, estoy convencido que el cambio que necesita México solo puede venir por Jesucristo. Tú y yo podemos tener preferencias políticas, electorales, pero la realidad, amado, es que lo que México necesita es que el reino de Dios se establezca en nuestro país. La solución no viene por un candidato. Claro, Dios levanta autoridades y debemos de orar, y debemos orar por nuestras autoridades, y debemos de orar también para que conozcan de Cristo. Pero la realidad es que el cambio verdadero va a ser cuando el reino de Dios se establezca. Y el que tú y yo seamos luz para otras personas es el comienzo de todo, porque tú conoces a una serie de personas a tu alrededor: el que te corta el cabello, si tienes jardín, el que te corta el jardín, el jardinero, el de la tiendita de la esquina donde compras algo que necesites en tu casa, el maestro de tus hijos, la maestra de tus hijos, tu vecino, tu vecina, etcétera, etcétera. Tú tienes un círculo de influencia. Si tú eres luz para esas personas, ahora esas personas tienen un círculo de influencia, y conforme vamos iluminando a otras personas, entonces mayor probabilidad hay de que las personas que están en gobierno puedan conocer de Cristo. No sé si me explico. La semana antepasada tuve oportunidad de ir a la oficina de la que está encargada de una de las campañas, y estuve orando ahí por ella. Oramos por ella, oramos por su equipo, oramos por la dirección que tiene aquí en Dolores Hidalgo. Es decir, conforme podamos ser luz a otras personas, podemos acercarnos cada vez más a las personas que están en esa posición de autoridad y poderles compartir de Cristo. Entonces, la luz que tú y yo hemos recibido, ¿para qué es? Para iluminar a otras personas. Filipenses 3, 13 al 14, ¿ya está en pantalla? Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Qué dice? Pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está. Diga otra vez: y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Diga conmigo: y me extiendo hacia lo que está adelante. ¿Cuántos dicen amén? El nombre del día de hoy, el nombre de esta conferencia le he puesto extendiéndonos hacia lo que está adelante. Diga conmigo: me voy a extender hacia lo que está adelante. ¿Qué significa extendernos hacia lo que está adelante? ¿De qué te habla? A mí me habla mucho de ir hacia otro nivel, de avanzar. ¿Me estoy explicando? El extendernos hacia lo que está adelante me habla de una meta, me habla de un propósito, me habla de proseguir, de avanzar, de extendernos. Y
el día de hoy quiero darte de dos puntos importantes, dos principios importantes, pero quiero comenzar con la historia de Jabes. La historia de Jabes se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y dice este versículo: su madre lo llamó Jabes, porque dijo: yo lo di a luz con dolor. Yo lo di a luz con dolor. Ahora, Jabes o Jabes es un ejemplo de alguien que ha sido etiquetado, de alguien que ha sido marcado por las palabras, es decir, alguien que ha sido lastimado, alguien que ha sido ofendido. En el caso de Jabes o Jabes, su madre le puso ese nombre porque significa yo lo di a luz con dolor. Ahora, esta etiqueta lo marcó a él. No solo lo marcó, pudo haber crecido con esa ofensa. Imagínate que tu nombre sea a razón de una desgracia o de un dolor de alguien. Entonces, a lo largo de la vida de Jabes, vemos que hay esa decepción, probablemente hasta esa incapacidad, ese sentimiento de fracasado. Sabes, hay algunos momentos en los que nuestra vida es etiquetada. A lo largo de nuestra vida recibimos adjetivos que nos marcan. Yo te lo pregunto de esta forma: ¿cuántos de ustedes se acuerdan de algo que papá, mamá o alguien en su infancia les dijo negativamente? A ver, ¿cuántos de ustedes algún adjetivo negativo que recibiste de niño o de niña? Muchos de nosotros. Eres un... y órale, el adjetivo. Es que tú siempre... y el adjetivo. Es que no sirves para nadie, el adjetivo. Y a veces hay etiquetas con las que vamos creciendo. Y no solamente de niños, a veces ya de adultos también seguimos recibiendo esas etiquetas. Quizá por alguien cercano a nosotros que al no recibir amor le cuesta trabajo expresar amor. Por ejemplo, yo algo que le admiro a mi esposita y yo se lo he dicho, y yo le he dicho: ¿sabes qué? O sea, yo algo que he aprendido de ti es a dar palabras de afirmación. Ella es una mujer que le sale de la forma nata dar palabras de afirmación. Yo, por el contrario, crecí en un ambiente de puras palabras de, pues a lo mejor no de afirmación, y no porque no lo hubiera, sino que normalmente resaltamos lo bueno o lo malo. Normalmente resaltamos lo malo. Normalmente nuestros padres nos corrigen, pues obviamente por algo malo, pero a veces a algunos se les olvida afirmarnos con lo bueno que hacemos, con lo correcto, con las cosas buenas que tenemos. Y a causa de esto somos marcados, somos etiquetados, y esas etiquetas nos marcan de tal manera que nos impiden a veces avanzar. ¿Sí me estoy explicando? Dice Pablo: extendiéndome hacia lo que está por delante. Pero a veces esas etiquetas, esas cosas que nos marcan, nos impiden avanzar, nos impiden, es algo que está en nuestro subconsciente, y a veces son las cosas que nos frenan, son paradigmas que nos van frenando. Es el miedo, es la timidez, el qué me van a decir, y si me rechazan, y si me tachan de algo. Es decir, el ser luz para otros, ¿el ser qué? El ser luz para otros necesita valentía, pero a veces no nos atrevemos, o podemos no atrevernos a causa de esas etiquetas, a causa de ese miedo, a causa del qué dirán. No sé si me explico. Entonces, es necesario que eliminemos esas etiquetas para poder avanzar, para poder ser luz para otras personas. Porque en ocasiones, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo considero que a la mayoría de los cristianos nos ha pasado ese
temor de compartirle a alguien por el temor de cómo nos van a catalogar. Porque ninguno de nosotros queremos sentirnos religiosos o que piensen que somos religiosos, ¿o no? ¿Cuántos desean que seas catalogado como religioso? ¿Cuántos deseamos que no nos vea así la gente? No deseamos que nos vean religiosos. Entonces, el problema es que cuando tú comienzas en un salón de clase, en una oficina con tus compañeros laborales, y comienzas a hablarles de Jesús, de forma automática te van a tachar de religioso. Aunque sabemos que Jesús no es religión. Tú y yo lo sabemos, pero hay personas que no les importa. O sea, hay personas que dicen, a mí no me importa lo que me digan. Yo amo a mi Señor. Pero a veces también entonces nos agarramos a bibliazos a la gente y queremos decirles que son unos pecadorzotes, que se van a ir al infierno, y a final de cuentas la gente te termina tachando de religioso. O sea, pero el punto es que a causa de las etiquetas, a causa de ese miedo al rechazo, a causa de ese qué me van a decir, a causa de que a lo largo de nuestra vida somos lastimados y ofendidos por las etiquetas, pues no queremos nosotros de manera voluntaria provocar que nos pongan más etiquetas. No sé si me explico. O sea, a lo mejor hay alguien que te dice una etiqueta, te dice algo y tú dices, pues lo tomo de quien viene. Pero el tú ser luz para otros, dices, no, pues yo me estoy metiendo aquí, yo me estoy ganando esa etiqueta porque ando compartiendo de Cristo. Entonces a veces no queremos meternos en ese terreno. A veces queremos, mira, ser a veces a lo mejor hasta lights en nuestro cristianismo, o como les decía la semana pasada, las semanas anteriores, ese buffet de decir, es que no es tan extremo, es que no es esto, es que no es el otro, no es el aquello, y tratar de ser cristianos superficiales para que la gente no nos catalogue como religiosos. El punto al que quiero llegar es que es necesario quitarnos esas etiquetas para poder avanzar. Es necesario. ¿Y cómo nos vamos a quitar esas etiquetas? No a través de un libro de autoayuda, no a través de por tus fuerzas, no porque hayas estudiado más, no porque tengas lo que piensas que necesitas, sino la única manera de quitar esas etiquetas es agarrándonos de Jesucristo. Es la única forma de quitarnos esas etiquetas. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y podamos poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta mañana, por este día. Te pedimos en el nombre de Jesús que a través de tu palabra hables a nuestro corazón para poder extendernos más, para poder ir hacia donde tú nos quieres llevar. Padre, en el nombre de Jesús, que el día de hoy a través de tu palabra sea quitada, arrancada toda etiqueta que esté impidiendo que podamos avanzar y ser luz para otras personas. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jabes fue etiquetado y tomó una decisión. ¿Tomó qué? Y esa decisión es la decisión que te invito a que debes de tomar el día de hoy. Esa decisión la encontramos en el capítulo 10. Dice el capítulo 10. Perdón, el versículo 10. Dice, y Jabes invocó al Dios de Israel. ¿Qué hizo Jabes? Invocó al Dios de Israel y dijo, ¿cómo quisiera que me des tu bendición? ¿Cuántos desean que el Señor nos dé su bendición? Y que ensanches mi territorio. ¿Que qué? Ensanches. Esa palabra es clave. Ensanches. Que tu mano esté conmigo. ¿Cuántos deseamos que su mano esté con nosotros? Que nos libre del mal. ¿Cuántos deseamos que nos libre del mal?
para que no sufra yo ningún daño, y Dios le concedió lo que pidió. Ponme atención, Jabes invocó al Dios de Israel y hubo 4 cosas que le pidió: la bendición, que su mano esté con nosotros, que nos libre del mal. Esas 3 cosas son cosas que tú y yo pedimos. Padre, bendíceme. Padre, bendice a mi familia. Padre, que tu mano esté conmigo. Es decir, en otras palabras, que tú estés conmigo, no me dejes solo. ¿Alguien ha pedido eso? Y la tercera, que me libres del mal. Digo, hasta el Padre Nuestro dice: y líbranos del mal. Amén. Es decir, esas 3 cosas tú y yo en algún momento las hemos pedido, pero hay una cuarta y dice: ensanches, que ensanches. Ahora, ¿qué significa ensanchar? Hacer más grande, hacer crecer. ¿Qué significa a lo largo de estas semanas? ¿Qué significa el dar fruto? Que lo que Dios nos da lo hagamos crecer, lo multipliquemos. Lo hagamos crecer, lo ensanchemos. Que lo que Dios pone en nuestras manos lo multipliquemos, lo hagamos crecer, lo ensanchemos. La parábola de los talentos lo vimos hace un par de semanas. La parábola del de la viña lo vimos también la semana pasada. Aquel que escondió lo que el Señor de la parábola, que representa a nuestro Señor, aquel que lo escondió, a él le dijo: mal siervo y negligente. Pero aquel que lo hizo crecer o multiplicar o grande, a él fue al que le dijo: buen siervo y fiel. Entonces vemos que Jabes le pide: ensancha mi territorio, que lo que yo tengo hazlo crecer, que lo que tú me has dado hazlo crecer. Y dice la Escritura que Dios le concedió lo que pidió. Así que, número 1, lo que te quiero el día de hoy, principio número 1, es ensanchar. Diga conmigo: ensanchar. Pablo dice: extendámonos, extender hacia lo que está adelante. Leamos nuevamente el versículo 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. 4 cosas importantes de este versículo, 4 enseñanzas de este versículo. Número 1, nos dice: no pretendo haberlo alcanzado ya. Diga conmigo: no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Qué significa eso, amado? ¿De qué nos habla el no pretendo haberlo alcanzado ya? Número 1, nos habla de humildad. Nos habla de una actitud sincera de decir: conozco los principios de Dios, llevo tantos años caminando con Cristo y honestamente hay cosas que aún no pongo en práctica. ¿Me estoy explicando? Es una actitud humilde. Es una actitud sincera, es una actitud contraria a decir: yo me las sé todas, yo soy perfecto, yo todo lo hago bien. No. Es una actitud de decir: Dios aún está trabajando conmigo. Soy ese barro en manos del alfarero, en el cual aún Dios tiene que trabajar conmigo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ahora, es darnos cuenta de que hay principios que no estamos practicando. Es darnos cuenta de que a veces caemos en una rutina en la cual hay cosas que el Señor nos manda y no lo estamos haciendo y no lo hacemos. Por ejemplo, quizá el amor al perdido, el predicarle a otros, el ser luz para otros, el hacer discípulos. Y la pregunta que debemos de hacernos con esta parte del versículo es: ¿qué principio de Dios quiero incorporar a mi vida? ¿Qué quiero transformar en esta semana? ¿Qué quiero que Dios cambie esta semana? ¿Qué quiero comenzar a hacer esta misma semana? ¿Habrá alguien que quiera comenzar a hacer luz para otros? Yo quiero hacerlo.
Yo quiero hacerlo. La segunda cosa que nos dice este versículo es, pero una cosa sí hago. Diga conmigo, una cosa sí hago. ¿Y de qué nos habla esta parte? Una cosa sí hago. De decisión. ¿De qué nos habla? De decisión. Una cosa sí hago. Decisión. Nos habla de decisión. Ok, sí, hay principios que no los he puesto en práctica. Ok, hay cosas que no las estoy haciendo bien. Pero una cosa sí hago. Nos habla de decisión, nos habla de no distraernos, nos habla de enfocarnos, nos habla entonces de decidir qué acciones tengo que implementar para entonces incorporar ese principio que no estoy practicando. Y la pregunta entonces es, ¿qué acciones tienes que implementar para poner en práctica ese principio? Es decir, ¿cómo vamos a amar al prójimo esta semana? ¿Qué vamos a hacer para no solo ser oidores, sino ser? Y Jesús lo dijo, que el hombre prudente es aquel que oye, pero que lo pone en práctica. Entonces, Pablo dice, ok, sí, hay cosas que en una actitud humilde y sincera no lo estoy haciendo, pero una cosa sí hago. Muchas gracias. Dice, pero una cosa sí hago. Y es una actitud de decisión. La tercera cosa es, me olvido de lo que ha quedado atrás. Diga conmigo, me olvido de lo que ha quedado atrás. ¿Y de qué nos habla de qué nos habla esta tercera cosa? De soltar aquello que venimos arrastrando, de enfocarnos en el futuro, de enfocarnos en el porvenir, de enfocarnos en lo que está adelante. Es decir, una cosa sí hago y dejo y me olvido de lo que está atrás, no mirando el pasado, porque el pasado pues ya pasó, y lo que está ahí se va a quedar. Es decir, mirar hacia adelante. En el pasado probablemente están esas etiquetas que hoy te están estorbando. En el pasado probablemente está algo que te lastimó, que también no te está dejando avanzar. Entonces Pablo dice, me olvido de lo que ha quedado atrás. Y la pregunta clave es, ¿de qué tengo que dejar atrás? La pregunta clave que tenemos que hacernos en esta parte es, ¿qué es lo que tengo que dejar atrás? Y número 4, y me extiendo. Diga conmigo, me extiendo. Me extiendo hacia lo que está adelante. Y nos habla de una actitud de esfuerzo. Nos habla de una actitud de esforzarnos hacia lo que queremos alcanzar. Nos habla entonces de qué estoy dispuesto a hacer para amar al prójimo, de qué estoy dispuesto a hacer para hacer luz para otros. Hay cosas que me están estorbando, hay cosas en las que yo no estoy dando fruto, pero entonces, ¿qué estoy dispuesto? Porque me extiendo hacia adelante. No solamente soy humilde y reconozco que no lo estoy haciendo, que a veces no lo hago. No solamente voy a tomar la decisión y de dejar atrás lo que ya pasó, sino que me voy a esforzar por moverme hacia adelante. Y la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estamos a esforzarnos? Esa es la pregunta. Entonces, número uno es ensanchar. Diga conmigo, ensanchar. Y número 2, para dar fruto hay que hacer una cosa clave: perseverar. ¿Qué hay que hacer? Perseverar. Y la siguiente imagen me encantó, la vi en la semana. ¿Y qué te dice esa imagen? ¿De qué te habla esa imagen? Persistir, ¿qué más? No darse por vencido, no quedar derrotado.
Muchas veces nos cansamos y nos frenamos cuando quizá estamos a punto de llegar a la meta. Ser constantes. Ánimo, ánimo. Disposición. Estaba a punto de llegar a la promesa y en ese momento se cansó, se aburrió, desistió, tiró la toalla, no confió, le vino una prueba, lo que sea. Dentro de nuestro caminar cristiano, lo que tú quieras, una prueba, una dificultad, un diagnóstico, una mala noticia, algo que viene, porque el enemigo viene a robar, matar y destruir, y él va a tratar de meter su cizaña, lo que sea, para poder que no alcances la promesa. Pero ¿y si estás a punto de llegar? Si estabas a punto de lograrlo. Por eso, para dar fruto, la clave es persistir. Esa es la clave. Número uno, la clave es ensancharnos. Es tener una mentalidad de ensancharnos. Es una mentalidad de hacer crecer lo que Dios pone en tus manos. Esa es una mentalidad de reino. ¿Qué sería lo contrario? Una mentalidad de escasez, una mentalidad de pues no, mejor lo escondo, mejor así, una mentalidad de comodidad. No me gusta usar mucho esta palabra porque siento que está muy estigmatizada, pero una mentalidad de mediocridad, de pobreza. Y por el contrario, Dios nos da una mentalidad de reino. En la historia del hijo pródigo, ¿por qué estaba enojado el hijo que estaba en casa? No el que se fue, no el hijo pródigo, el que se quedó en casa. ¿Por qué estaba enojado cuando el hijo regresó y el padre hizo fiesta? ¿Por qué estaba enojado? ¿Por qué? Porque él le reclamó a su padre: este hijo que se fue, regresa y le haces fiesta. Y yo que aquí vivo, que aquí estoy, que yo te ayudo, que yo nunca te he defraudado, que yo estoy bla, 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 jamás me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. ¿Cómo? Pudo haber sentido que amaba más al otro. ¿Y qué le contesta el padre? Le dice: hijo, pues si todo lo que tienes aquí es mentalidad de reino. El otro tenía mentalidad de escasez. Vivo en casa del padre, pero no aprovecho lo que él tiene para mí. La mentalidad de reino, entonces, es el persistir, el extender, el que lo que Dios nos ha dado lo hagamos crecer. En que si Dios te ha dado esa luz, ahora seamos luz para otros. La mentalidad de reino es llegar a tu salón de clase, llegar a tu oficina y decir: aquí se establece el reino de Dios, porque Dios me ha puesto a reflejar su luz y yo seré esa luz de Jesús. Y la mentalidad de reino es que si tú tienes una amistad, la mentalidad de reino es decir: esta persona se va a rendir a Jesús porque yo soy luz, y no lo contrario, de que el mal te termine jalando a ti. 1, 2, 3. Y para dar fruto, amado, la clave no solamente es ensancharse, es tener una mentalidad de ensancharse. La clave es persistir. ¿Cuál es la clave? Persistir. A veces tiramos la toalla antes de tiempo. A veces tiramos la toalla justo cuando estábamos a punto. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen personas que aman y desearían que conozcan a Cristo como tú lo conoces?
Todos tenemos a alguien. ¿Y cuántos deseamos ser luz para esas personas? Amén. A veces las etiquetas que venimos cargando nos hace que nos dé pena. A veces el temor a ser criticados, a ser perseguidos, porque la primer persecución que sufre una persona que entrega su vida a Cristo, adivinen dónde es. En la familia. Es la primer persecución. Hay personas, hay familias que dicen: lo prefiero borracho que cristiano. Es triste, pero es verdad. O sea, la primer persecución, ¿dónde va a ser? En la familia. Ahora, amado, yo te pregunto, ¿la iglesia no siempre ha sido perseguida? Entonces, ¿de qué nos extrañamos? Al contrario, si no alguien no te está señalando, criticando por ser cristiano, preocúpate. De verdad, preocúpate. Porque a lo mejor vas caminando por el camino ancho, que es tan ancho que nadie se da cuenta que amas a Cristo. Entonces, la iglesia siempre ha sido perseguida. Ahora, la realidad, y anote esto, la realidad es que tenemos una responsabilidad con el mundo que nos persigue. No sé si me explico. El mundo persigue, el mundo siempre ha perseguido a la iglesia. Pero el cristiano tiene una responsabilidad con el mundo que lo persigue. ¿Cuál es esa responsabilidad? Ser luz. Ser luz. Porque los que, si tú compartes de Cristo abiertamente, probablemente en tu escuela te vas a topar con el compañero o la compañera que te va a tratar de hacer la vida de cuadritos. Si tú compartes de Cristo en tu trabajo, probablemente te vas a topar con el empleado, con el compañero de trabajo que te va a hacer la vida de cuadritos, a menos que tú seas el dueño. Aleluya. O el jefe. Pero aunque a veces sea eso, uno no se salva. Ahora, esa persona que te trata de hacer la vida de cuadritos, tú lees los salmos y donde habla de que todo el furor caiga sobre mis enemigos, y tú dices: amén, Señor. Pero ¿qué crees? Que tus enemigos no necesariamente son los enemigos de Dios, porque Él desea que todos vengan al arrepentimiento. ¿Y qué tal si ese familiar, esa persona que amas, está así de decirte: ok, está bien, a ver, te acompaño al encuentro? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué tal si está así? Y en ese último que te ofendiste, el enemigo: no, pues yo ya le dije, no, pues yo ya hice mi chamba. Y en eso, y desistes. La clave para dar fruto, amado, es persistir. En realidad, amado, la clave para todo en esta vida es... ¿Alguien ha tenido que
persistir para lograr algo en su vida? Yo creo que todos. Todos. La clave para, a ver, ayúdame con ideas. Terminar una carrera, persistir. ¿Qué más? La clave para qué otra cosa? Para encontrar trabajo, persistir. Para un proyecto, persistir. Para mantenerte en el trabajo, persistir. Para conseguir un ascenso, persistir. Para un matrimonio, persistir. ¿Cómo? Un negocio propio, persistir. ¿Qué más? ¿Para qué? Para comprar algo y tienes que ahorrar, persistir. Para guiar a tu familia y que los hijos, sobre todo si tienes un hijo que se llama, ay, no, persistir. ¿Para qué? Para recuperar la salud, ay, jole, persistir. Para todo, o sea, la vida sin persistencia no vamos a lograr nada. Si tú y yo no tenemos persistencia, no vamos a lograr nada en esta vida. Y para poder dar fruto, necesitamos persistir. No podemos ser solo seres vivos en este planeta. No puedes estar viviendo en este planeta solo ocupando un lugar. Necesitamos ser luz para otras personas. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, he venido para servir. Cuando Pablo, Timoteo, Santiago, Pedro escribieron algunas de sus cartas, no escribieron: yo, Pablo, líder de Jesucristo. Escribió: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Porque hemos venido a Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, ¿qué dice? Siervos de Jesucristo. Santiago 1:1. Yo, Santiago, ¿y qué dice? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1, ¿qué dice? Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Amado, ser cristiano es un honor. Gracias por su entusiasmo. Ser cristiano es un honor, pero tiene un precio. Pero tiene un precio. Servir a Dios como un buen discípulo cuesta. Las cosas grandes que valen la pena cuestan. La salvación, que fue lo más caro, Jesucristo pagó el precio. Y cierro con esto, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza, versículo 5, no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pablo lo que nos está enseñando, amado, es que las tribulaciones, ¿las qué? Las tribulaciones, el sufrimiento es parte de tu crecimiento. El sufrimiento produce resistencia, la resistencia produce carácter aprobado, dice este versículo, y el carácter aprobado produce esperanza. Amado, a veces no es fácil. Ser luz para otros implica esfuerzo. Cuesta desplante de otras personas. Cuesta rechazo. Cuesta a veces señalamiento.
Caminar con Cristo cuesta, pero vale la pena. No dejes de persistir. Puedes estar a un paso de ganar a tu familia entera para Cristo. A un paso. Pero la clave es: persiste. Seamos luz para esta tierra. Seamos luz para esta ciudad. Seamos luz para las personas que nos rodean. La semana pasada te lo decía de que cuando tú y yo escuchamos y no ponemos en práctica, confundimos a los que nos rodean. Porque entonces la gente nos empieza a decir: pues ¿para qué vas? ¿De qué te sirve? Sigues igual. Mira lo que haces. Y claro, no somos perfectos. Y claro, seguimos en esa lucha. Y claro, seguimos siendo moldeados por Jesús. Pero ya no nos deleitamos del pecado. Ya huimos del pecado. Ya buscamos cerrarle la puerta al pecado. Y al cerrar esa puerta, somos luz para otros. Somos testimonio para otros. Que tu vida se distinga por ser diferente, para que seas luz con la gente que te rodea. Ponte sobre tus pies. Padre, te damos tantas gracias. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos tantas gracias. Te damos gracias por este día. Ayúdanos a tener esa actitud de ser llamados a dar fruto. Padre, en el nombre de Jesús, borra toda etiqueta, toda ofensa, toda situación del pasado que nos esté frenando a extendernos, a avanzar. Padre, y en el nombre de Jesús, que no dejemos de persistir, que sepamos y tengamos claro que con fe y paciencia heredamos las promesas. Padre, te doy tantas gracias. Te lo pedimos en el